El Salmo 15 lo explica aún más, de modo que se puede decir simplemente que el contenido esencial del Decálogo es el requisito para poder acceder a Dios, con la insistencia en la búsqueda interior de Dios, en estar de camino hacia Él, primera tabla, y en el amor al prójimo, la justicia con el individuo y con la comunidad, segunda tabla. No se mencionan condiciones esenciales que se apoyen en el conocimiento revelado, sino el preguntar por Dios y las formas básicas de la justicia que a cada cual le dicta una conciencia atenta, despabilada precisamente con la búsqueda de Dios. Nuestras reflexiones anteriores sobre la cuestión de la salvación se confirman aquí de nuevo. Pero en boca de Jesús, estas palabras cobran una nueva profundidad. La esencia de su figura consiste precisamente en que Él ve a Dios, que está con Él cara a cara, en permanente diálogo íntimo con Él, y que vive en la existencia fial. De modo que estas palabras son profundamente cristológicas. A Dios lo veremos cuando hagamos nuestros los sentimientos de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. La purificación del corazón acontece en el seguimiento de Cristo, en el hacerse uno con Él. No soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y aquí parece algo nuevo. El ascenso a Dios acontece precisamente en el descenso del servicio humilde, en el descenso del amor, que es la esencia de Dios y por tanto la fuerza verdaderamente purificadora que hace al hombre capaz de percibir a Dios y de verlo. En Jesucristo, Dios se ha revelado a sí mismo descendiendo, cito, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo. Fin de la cita. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 9. Estas palabras marcan un giro decisivo en la historia de la mística. Anuncian lo nuevo de la mística cristiana que procede de la novedad de la revelación en Jesucristo. Dios se abaja hasta la muerte en cruz, y precisamente así se revela en su verdadera divinidad. El ascenso a Dios se produce al compartir ese descenso. La liturgia de entrada en el templo del Salmo 24 cobra así un nuevo significado. El corazón puro es el corazón amante que se incorpora a la comunidad de los que sirven y obedecen con Jesucristo. El amor es el fuego que purifica y unifica entendimiento, voluntad y sentimiento, que hace al hombre uno consigo mismo. Al hacerlo uno desde Dios, de modo que se convierte en servidor de la unidad de los que estaban divididos. Así, entra el hombre en la morada de Dios y puede verlo. Y esto es precisamente lo que significa ser bienaventurado. Tras este intento de penetrar un poco más a fondo en la perspectiva interna de las bienaventuranzas, el tema de los misericordiosos será tratado en relación con la parábola del buen samaritano. Debemos plantearnos brevemente otras dos preguntas que forman parte de la comprensión del conjunto. En Lucas, las 4 bienaventuranzas que transmite van seguidas de 4 ayes. Ay de vosotros, los que sois ricos. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados. Ay de vosotros, los que reís ahora. Ay de vosotros, cuando todos los hombres os alaben. Lucas capítulo 6, versículos del 24 al 26. Estas palabras nos asustan. ¿Qué debemos pensar de ellas? Pues bien, cabe comprobar, en primer lugar, que con estas palabras Jesús sigue el mismo esquema que encontramos en Jeremías capítulo 17 y en el Salmo 1.
a la descripción del camino recto que lleva al hombre a la salvación, se le contrapone la tabla de advertencia que desenmascara las falsas promesas y ofertas y que pretenden apartar al hombre de una senda que habría de terminar en un despeñadero mortal. Volveremos a encontrar esto mismo en la parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro. Quien haya entendido bien las señales del camino, de la esperanza que nos han salido al paso en las bienaventuranzas, reconocerán aquí simplemente las actitudes contrarias que atan al hombre a lo aparente, a lo provisional, a la pérdida de su altura y profundidad, y por tanto a la pérdida de Dios y de los prójimos, y con ello lo corrompen. Pero de este modo también se hace comprensible la verdadera intención de esta tabla de advertencias. Los ayes no son condenas, no son expresión de odio o envidia u hostilidad. No se trata de una condena, sino de una advertencia que quiere salvar. Pero ahora se suscita la pregunta fundamental. ¿Es correcta la dirección que nos muestra el Señor en las bienaventuranzas y en las advertencias contrapuestas a ellas? ¿Es verdaderamente malo ser rico, estar saciado, reír, ser alabado? Friedrich Nietzsche apoyó su irritada crítica del cristianismo precisamente en este punto. Sostenía que no es la doctrina cristiana lo que se debe criticar, es la moral del cristianismo, lo que habría que desenmascarar como crimen capital contra la vida, y con moral de cristianismo. Se refería precisamente a la dirección que nos muestra el Sermón de la Montaña, cito. ¿Cuál ha sido hasta ahora, aquí en la tierra, el pecado más grande? ¿No lo fue la palabra de aquel que dijo, ay de quienes rían aquí? Fin de la cita. Y oponiéndose a las promesas de Cristo, dice, no queremos el reino de los cielos, cito, nos hemos hecho hombres, así que queremos el reino de la tierra. Fin de la cita. La visión del Sermón de la Montaña aparece como una religión del resentimiento, como la envidia de los cobardes e incapaces que no han afrontado la vida y por ello se quiere vengar bendiciendo su fracaso y vituperando a los fuertes, a los que tienen éxito, a los felices. A la amplitud de miras de Jesús se le contraponen una inmanencia satisfecha, la voluntad de agotar ahora el mundo y las ofertas de la vida. Buscar aquí el cielo y no dejarse maniatar por ningún escrúpulo. Muchos de estos se han incorporado a la conciencia moderna y determinan en gran medida el sentimiento vital de hoy. De modo que el Sermón de la Montaña plantea la cuestión de la opción fundamental cristiana, y como hijos de esta época notamos la resistencia interior a esta opción. Por más que nos conmueva la alabanza de los mansos, de los compasivos, de los que instauran la paz, de los hombres íntegros, tras la experiencia de los regímenes. Tras la experiencia de los regímenes totalitarios, tras el modo brutal en que han pisoteado a los hombres, en que han escarnecido, esclavizado y matado a los débiles, volvemos a entender a los que tienen hambre y sed de justicia. Volvemos a descubrir el alma de los que lloran y su derecho al consuelo. A la vista del abuso de poder económico, a la vista de las crueldades de un capitalismo que degrada al hombre a mercancía, se nos han hecho evidentes los riesgos de la riqueza y volvemos a entender lo que Jesús quería decir al advertirnos del peligro de la riqueza, del poder de Mamón, divinidad que destruye al hombre y que somete a cruel asfixia a gran parte del mundo. Si las bienaventuranzas son contrarias a nuestros sentimientos espontáneos de la existencia, a nuestra hambre y sed de vida, exigen conversión, un giro interior que nos aparta de la dirección espontánea que querríamos seguir. Pero en este giro sale a la luz lo puro y elevado,
y nuestra existencia se ordena adecuadamente. El mundo griego, cuya alegría de vivir aparece tan maravillosamente en las epopeyas de Homero, ha sido profundamente consciente, sin embargo, de que el verdadero pecado del hombre, su más profundo peligro, es la hibris, la arrogante autosuficiencia con la que el hombre se eleva a la divinidad, quiere ser su propio Dios para poseer la vida por entero y agotar cuanto ella pueda ofrecer. Esta conciencia de que la verdadera amenaza para el hombre reside en la autosuficiencia, que parece tan natural de entrada, alcanza en el Sermón de la Montaña toda su profundidad, merced a la figura de Cristo. Hemos visto que en el Sermón de la Montaña es una cristología oculta. En su trasfondo se alcanza la figura de Cristo, el hombre que es Dios, pero que precisamente por ello se abaja, se vacia hasta llegar a la muerte en cruz. Los santos, de Pablo a la Madre Teresa, pasando por Francisco de Asís, han vivido esta opción y con ello nos han mostrado la verdadera imagen del hombre y de su felicidad. En una palabra, la verdadera moral del cristianismo es el amor, y por supuesto, este se contrapone al egoísmo. Es salida de uno mismo, pero precisamente de este modo vuelve el hombre a sí mismo. Comparado con el brillo tentador de la imagen nietzscheana del hombre, este camino parece de entrada miserable, realmente inaceptable. Pero es el verdadero camino de alta montaña de la vida, solo por el camino del amor, cuyas sendas son descritas en el Sermón de la Montaña. Se manifiesta la riqueza de la vida, la grandeza de la vocación humana.